las buenas intenciones, yo creo que Satanás las aprovecha. Tenemos muy buenas intenciones también en nuestros barrios, ¿no? Decíamos sobre los llamamientos que existe una presidenta, existen consejeras y ellas precisamente hacen eso, aconsejar a la presidenta. Pero yo, por ejemplo, como mamá que no tengo ningún llamamiento, puedo dar una buena idea, más sin embargo, mi intención va a ser muy buena, sí, pero hay revelación dentro del llamamiento de nuestros líderes y tenemos que aprender a confiar en ellas y que tomen decisiones. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Los primeros miembros de la iglesia sabían que el Señor les hablaba por medio del profeta José Smith y que él podía recibir revelación para la iglesia. Pero Adrián, ¿podría otra persona recibir revelación? El término revelación era algo nuevo, emocionante y profundamente sagrado. Los primeros santos sabían que el Señor les hablaba, pero aún estaban aprendiendo cómo el Señor les hablaba y a quiénes les hablaba para recibir revelación para su iglesia. Pero por eso, en septiembre de 1830, el Señor les reveló lo que ahora conocemos en Doctrina y Convenios 28:13, que dice: es preciso que todas las cosas se hagan con orden. Bienvenidos al episodio 13, Damara. El día de hoy estaremos analizando la lección que corresponde del 24 al 30 de marzo. Es preciso, como decías, es preciso que todas las cosas se hagan con orden. Doctrina y Convenios 27 y 28. Así es. Facilito. Sí, y me encanta porque esos son capítulos 2 nada más. Son sencillos, fáciles de aprender. Bueno, creo yo que son esenciales para nuestro estudio personal porque influye mucho la revelación. Creo que el tema de la revelación es algo que todavía nos cuesta entender en la actualidad y que podamos tener revelación constante para la guía de nuestras vidas, pero a veces, Adrián, no la recibimos como el Señor desearía que lo hiciéramos, ¿no? Así es. Y bueno, entrando en contexto un poquito, Damara, me gustaría poder platicar ya uno de los temas que vamos a estar analizando. En esta vida hay muchas voces. Y todas estas voces pueden llegar a confundirnos un poco. También dentro de la iglesia nunca falta quien tenga muy buenas ideas y que suenen geniales, probablemente un poquito mejor inclusive que las que los líderes autorizados tienen. Pero hoy vamos a aprender esta verdad que tanto en 1830 en Fayette tuvieron un problema y ese problema el Señor la convirtió en una oportunidad para enseñarnos. El Señor le habla a una sola persona para hablarle a toda su iglesia, el profeta. Damara, imagínate por un momento qué pasaría si cualquiera de nosotros pudiera recibir revelación para toda la iglesia. ¿Cómo podríamos saber quién dice la verdad? ¿Quién está hablando con la voz del Señor? ¿O quién está solamente hablando por sus propios intereses? Ay, creo que sería muy difícil. Para empezar, habría un desorden, ¿no? Que yo creo que como miembros de la iglesia nuevos en aquel entonces lo experimentaron. Era difícil para ellos saber cómo confiar en la voz del Señor o a quiénes escuchar, pues. Es algo similar a lo que le pasó a José Smith. Yo creo que él estaba confundido entre tantas iglesias que decían, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Uh-huh. Entonces escuchaba muchas voces, y entonces él dijo, ¿a quién le voy a hacer caso, no? Entonces decide orar, y qué mejor que tener el testimonio de ver precisamente frente a él, al Padre y a su Hijo Jesucristo. Y es revelación pura, ¿no? Lo estás viendo, ya no es ver para creer, lo estás viendo, entonces ya no es tanto revelación, ¿verdad? Porque no tendrías que confiar. Lamentablemente no todos tenemos... Bueno, muy pocos en toda la historia tienen el privilegio de tener ese tipo de experiencias. Y cuando el Señor le habla a la iglesia en general, la pregunta común podrá ser ¿y por qué a él y no a mí? O yo también he recibido una impresión. Bueno, en los primeros meses de la restauración, ¿a quién le habla el Señor para hablarle a la iglesia? Dejó de ser una pregunta teórica y se convirtió ya en una pregunta de campo, una pregunta que valía la pena investigar. Hiram Page, uno de los 8 testigos del Libro de Mormón, afirmaba recibir revelación para toda la iglesia mediante una piedra. Uh-huh. Hoy en día podemos reírnos de que sea una piedra, pero en ese tiempo las personas que estudiaban las Escrituras comúnmente afirmaban tener revelaciones
a través de piedras, a través de bastones, a través de Claro. muchos artefactos. Era algo común dentro de la sociedad de 1800, ¿ok? Claro. Y de hecho, en alguna ocasión, José llegó a preguntar si era correcto que recibían revelación por medio de estos, y el Señor le hizo saber que sí y que no. Ajá, el Urim y el Tumim eran las Claro, piedras también. exactamente. Entonces no era así como decir, este señor Page está medio raro, ¿no? Como que por una piedra. Sonaba dentro de lo lógico por aquella época. Entonces, ante esta confusión, si era autorizado Hiram Page a recibir revelación o no, viene Doctrina y Convenios, sección 28, para aclarar con claridad el orden por el cual en la iglesia de Jesucristo se reciben las revelaciones. Adrián, ahí me pongo a pensar en Hiram Page. Era alguien conocido. Creo que era miembro con el cual podrían confiar en él. Y es algo que se presta actualmente, ¿no? Recibe revelación nuestros líderes, confiamos en ellos. Y por eso llega a haber un poco de confusión. Pero el Señor dejaría claramente en su revelación en Doctrina y Convenios 28, en la sección, cómo es que la iglesia debería ser dirigida, ¿no? Así es, de toda la sección 28 nos vamos a enfocar en 2 versículos. Vamos a leer, por favor, Damara, el versículo 2. Claro, dice, pero he aquí, de cierto te digo, que nadie será nombrado para recibir mandamiento y revelación en esta iglesia, sino mi siervo José Smith hijo, porque los recibe así como Moisés. Exactamente. Nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo. ¿Ok? Y esto es muy importante que lo podamos tomar en cuenta. En un mundo en donde hay muchos líderes, tal vez no religiosos, pero espirituales, líderes de negocios, líderes en el campo en donde trabajamos, que pueden darnos ideas cómo vivir nuestra vida o cómo poder llevar nuestra moral o nuestros principios. Cuando son cosas que tienen que ver con nuestra salvación, únicamente el profeta. Y ya no digamos dentro de la misma iglesia. Y me gusta mucho que, a pesar de que toda la sección 28 habla de esto, en el versículo 13 pone especial énfasis, Damara, y dice, es preciso que todas las cosas se hagan en orden. Vemos este modelo que el Señor le habla a la iglesia a través del profeta, pero también lo vemos en las estacas. El Señor le habla al presidente de estaca para toda la estaca, y en los barrios el Señor le habla a los obispos para todos los miembros y no miembros de su área geográfica. Y el Señor también lo hace con nosotros de manera personal. Ahorita vamos a ver un poquito esto. Adrián, me gusta un ejemplo que diste ahorita, disculpa, que cuando un obispado está en una situación, él no puede cancelar una reunión sacramental precisamente nada más porque se le ocurre o porque la pandemia, por ejemplo, ¿no? Teníamos que recibir revelación de alguien que tuviera mayor... ¿me podrías explicar eso? Sí, claro. Nosotros como iglesia tenemos una línea de autoridad y hablábamos de esferas. Ahorita vamos a ver un ejemplo del elder Dale Renlound que nos habla de las esferas, pero el obispo básicamente necesita el permiso de la estaca y la estaca del área y el área de los 12 para poder aún inclusive cancelar una reunión sacramental, porque eso es algo institucional que viene en el manual general. Entonces no podemos, obviamente pues... hay situaciones muy específicas. Hay situaciones de, si no puedo llegar, pues no llegué, pero el Doctrina y Convenios nos dice, pues si no está el obispo, está el presidente de quórum. Si no está el presidente de quórum de élderes, está el presidente de maestros y así, ¿no? Entonces, es muy importante que sigamos ese orden. Y me gustaría, ya vimos la iglesia, pero me gustaría también hablar de nuestras vidas, cómo es que el Señor nos permite que recibamos revelación para mí y cómo, ¿ok? El Señor tiene también una manera específica para ayudarnos como sus hijos a recibir revelación. Y el manual nos pide que leamos o que estudiemos un discurso del elder Dale G. Renlound y dice, dentro de un marco definido, su mensaje, recibimos revelación personal solo dentro de nuestra esfera y no sobre lo que es prerrogativa de otras personas. Esa es la pista de aterrizaje del profeta, dice el manual, dice este discurso.
Al igual que un piloto necesita respetar su ruta y la torre de control para evitar tragedias, nosotros necesitamos entender que el profeta recibe la guía para toda la iglesia, mientras nosotros recibimos guía para nuestras decisiones personales, familia, carrera, servicio, crecimiento espiritual, por mencionar algunas. Claro. Damara, yo no puedo recibir revelación para tu familia. No. No puedo recibir revelación para la familia de mi hermano. Para eso, cada uno de nosotros debe de analizar sus problemas y preguntarle al Señor. Por supuesto que puedo tener muy buenas ideas y puedo compartirlas contigo. Oye, yo creo que el niño debería de estudiar en esa escuela. A lo mejor puede ser amiguito con fulanito. Y entonces tú podrás consultarle al Señor si esa idea es algo que Él también considera. Claro, y es algo que pasa muy común en la sociedad, Adrián, que nos aconsejamos entre nosotros, ¿verdad? Y como ahorita lo platicábamos, cordialmente podemos escuchar los consejos de los demás. Como tú dices, pueden ser muy buenas ideas y que también pueden ser un tipo de herramienta para recibir revelación para nosotros. Pero igual debemos de acercarnos a nuestro Padre Celestial, igual también, dependiendo de la situación, a nuestro obispo si necesitamos ayuda de un líder eclesiástico para encontrar un poco de camino. Pero igual en nuestra familia, como tú decías, Adrián, si yo tengo alguna dificultad en mi casa, entonces puedo recibir revelación para mi casa, ¿no? En caso de yo como esposa, tengo a mi esposo que recibe revelación para nuestro hogar. Y Adrián lo decía hace un momento en nuestras pláticas, que también como mamá nosotros podemos recibir revelación para nuestros hijos, cómo cuidar, cómo llevar nuestra casa. Y el Señor sin duda nos hará saber a manos abiertas lo que el Señor desea para sus hijos, para sus pequeñitos, más pequeños todavía, ¿no? Que son nuestros hijos. Y bueno, al igual que el hermano Page fue confundido por Satanás, ¿ok? Tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros empezamos a criticar a nuestros líderes, podemos llegar a caer en este error de querer aconsejar y de querer recibir revelación por cosas que no tenemos autoridad o no están dentro de nuestras esferas. Como enseñó el elder Renlaund, dice, fuera de este marco de revelación, sin importar nuestra genialidad o talento, podemos ser engañados y, siguiendo la alegoría del avión, estrellarnos. La revelación personal es real, es poderosa y sobre todo, Damara, es muy necesaria. Claro. Pero también el orden divino. Hoy yo creo que es importante que reflexionemos y hagamos dos actividades muy importantes que se las vamos a dejar de tarea a las personas que nos están acompañando, escuchando este episodio. La primera, Damara, hay que estudiar las palabras del profeta viviente. Estoy seguro que si anduviéramos con un micrófono y una cámara por la iglesia y preguntáramos cuáles fueron las últimas revelaciones que enseñó el profeta en la conferencia general. Qué miedo. Más de 3 nos quedaríamos en blanco, ¿verdad? Claro que sí. Adrián, me recuerda una historia que normalmente yo les digo mucho a mis hijos. Y Héctor, mi esposo, les ha enseñado también. La revelación viene tras la información que nosotros tengamos. Entonces, si no estamos leyendo las escrituras, si no estamos viendo la conferencia o escuchando las palabras de nuestros profetas, la revelación que tengamos va a estar un poco más pobre de lo que podría ser, ¿no? Así es. De lo que necesitamos. Entonces, lo mismo, si no estudiamos por un examen, podemos orar todo lo que podamos y tal vez el Señor hará el milagro de decirnos qué escoger en las respuestas de nuestro examen. No creo. Pero la revelación no va a venir si no tenemos la información previa. Entonces, claro, necesitamos hacer también nuestra parte nosotros. Y lo que acabas de decir me sirve como contexto para dar la segunda invitación que tenemos hoy. Pide revelación personal, pero pídela dentro de tu esfera. No podemos pedir revelación para dirigir la vida de los otros, claro, por más bien intencionados que estemos. Pero sí puedo pedir revelación para saber cómo, cuándo, dónde y por qué una decisión dentro de mi vida. Las buenas intenciones, yo creo que Satanás las aprovecha. Tenemos muy buenas intenciones también en nuestros barrios, ¿no? Decíamos sobre los llamamientos que existe una presidenta, existen consejeras y ellas precisamente hacen eso, aconsejar a la presidenta. Pero yo, por ejemplo, como mamá, que no tengo ningún llamamiento,
puedo dar una buena idea, más sin embargo, mi intención va a ser muy buena, sí, pero hay revelación dentro del llamamiento de nuestros líderes y tenemos que aprender a confiar en ellas y que tomen decisiones. Y a respetar esa decisión. Así es, respetar. Damara, y a entender que también se pueden equivocar. Sí. ¿Ok? Bueno, la Iglesia de Jesucristo no avanza solamente por impulsos humanos ni por concursos de popularidad. Avanza porque Jesucristo lo dirige mediante un profeta viviente y revelador. Y porque cada uno de nosotros puede recibir revelación para su vida propia, siempre y cuando sea dentro del marco que hemos hablado. Creo que es bien importante que podamos entender esto, podamos respetarlo y podamos buscar activamente revelación personal dentro de nuestra vida. Adrián, me encantan esos capítulos también porque no solamente habla sobre la revelación, o bueno, más bien le da revelación para hacer otras cosas más adelante. Y me encanta porque aquí hace unión entre ya el libro de Mormón y la historia que viene descrita en el libro de Mormón y lo que el Señor va a empezarles a pedir a estos miembros fieles y humildes que en unos buenos comienzos de la iglesia se prestaron para seguir y servir al Señor con toda su buena voluntad, ¿no? Pese a lo mejor que habían confusiones con esto de la revelación, pero el Señor ya había dado un mandamiento, ¿no? Precisamente en el capítulo 28. Y me gusta porque, como te decía, en el libro de Mormón se nos describe sobre nuestros antepasados y me encanta que el Señor no nos olvida. El Señor siempre está pensando en nosotros. Entonces, en el libro de Mormón se describe sobre los lamanitas. Y Adrián, ¿quiénes eran los lamanitas? ¿O quiénes somos los lamanitas? Los de acá. Los de acá. De la raya para abajo. Así es. Y el Señor necesitaba que ellos también tuvieran esta información que ahora nuestros santos pioneros tenían en su poder en ese momento. Y ellos necesitaban conocer que ya había una iglesia restaurada, que sus antepasados tenían el conocimiento de nuevo de aquello que el Señor les predicó cuando vino aquí a las Américas. Entonces, vamos a leer lo que el Señor le pide a Oliver Cowdery y a otros misioneros que eran pioneros en aquel entonces, ¿no? Que con mucha humildad salieron. Y vamos a leer entonces el versículo 8 y 9, Adrián, ¿me ayudas, por favor? Claro que sí, Damara. Y ahora viene aquí, te digo que irás a los lamanitas y les predicarás mi evangelio, y si reciben tus enseñanzas, harás establecer mi iglesia entre ellos y tendrás revelaciones, pero no las escribas, por vía de mandamiento. Ahora viene aquí, te digo que no se ha revelado ni se sabe hombre alguno dónde se edificará la ciudad de Sión, pero se revelará más adelante. He aquí te digo que será en las fronteras cerca de los lamanitas. Como contexto histórico, las fronteras en aquel entonces eran ahí entre Utah, ¿no? Entonces, para esta época todavía no sabían ellos. Ahora tenemos la ventaja nosotros de saberlo, ¿no? Pero el Señor le estaba dando, Adrián, le estaba dando información importante para un futuro, no muy lejano. Estados Unidos geográficamente era muy diferente a como era hoy. Gracias, Santana. Y toda la parte de... Gracias, Santana. Toda la parte de bueno, eso es debatible, ¿no? Pero es tema de otro podcast. Digo... la parte de Utah, la parte de Arizona, claro, la parte de Texas, era considerado territorio mexicano, pero no era un lugar habitado nativo por los mexicanos. Claro. Algo curioso. Sí. Era geográficamente México, pero no existía un gobierno establecido en esos estados. Claro. Me imagino que vas por donde eran nativos americanos, o sea, sí, eran indios. los indios que ahora se les conoce como indios americanos. Inclusive, bueno, nosotros estamos ubicados en Sonora, México. Aquí está la frontera. Aquí estoy. Y entonces, muchas de las tribus de Sonora, como los Yaquis, también tienen presencia en Arizona, ¿no? Entonces ellos son descendientes de los lamanitas y el Señor necesitaba que ellos conocieran esta historia de sus antepasados. Y volvemos a esta parte de conocer a nuestros antepasados, ¿no? Qué bonito es saber que el Señor nunca nos olvida. Y me gusta porque más adelante el recibimiento que los nativos le dan a estos misioneros, pues es amistoso y tal vez la historia ahí cuenta otras cosas también, pero igual el Señor estaba haciendo cumplir lo que les había dicho a Leí. Ajá, exacto, a sus profetas del libro de Mormón. Adrián, en esta parte que nos leíste me encanta que viene también la parte de la revelación. Una parte, y no quisiera saltármela,
donde le dice a Oliver que él también recibe revelación para lo que va a ser dirigido, ¿no? Para ser misionero. Entonces, le dijeron como, yo siento que fue como una llamada de atención, nadie puede recibir revelación más que el profeta, pero tú sí puedes recibir revelación, pero no va a ser para que sea escrita, ¿no? Bueno, me gustaría aclarar este punto, Amara. Claro, gracias. Todos podemos recibir revelación. Exacto. Solamente una persona puede recibirlo para toda la iglesia. Y podrás recibir revelación, como veíamos hace unos minutos, en tu esfera. En este caso, el Señor le estaba dando la esfera de la obra misional a los lamanitas, a Oliverio Cowdery. Así es. Y ellos estaban siendo obedientes de cumplir con este mandato. Adrián, en la vida real, plantándolos ya. También era vida real. Claro. Discúlpame, en la vida actual, es así. ¿Qué situaciones podemos tener? Porque igual salen a misiones nuestros hijos, están no muy lejanos en que en tu familia tengan un misionero. Pero también tenemos nosotros la tarea esta de compartir el evangelio, ¿no? Y tal vez no podamos decir nada más a los lamanitas, pero en realidad a todos nuestros semejantes, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes tú que tú sí saliste a una misión? Yo tuve el privilegio de cumplir otra misión antes, pero tengo la esperanza de algún día salir a hacer una misión con mi esposo, ¿no? Pero tú tuviste ese privilegio. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en esta experiencia que vivieron los pioneros? Fíjate que el poder estar en una área muy específica, geográfica, sirviendo como misionero, te permite experimentar el buscar revelación muy específica. Normalmente buscamos revelación para saber qué carrera estudiar, qué podemos hacer para mejorar nuestra salud, con quién me caso, a dónde vivo, cosas que tienen que ver con uno mismo. Cuando tienes la oportunidad de servir como misionero, ya el Señor ha revelado a dónde tienes que ir, a un apóstol. Ya le ha revelado al presidente de misión en qué barrio debes de actuar. Y ahora te toca a ti como misionero saber qué tienes que hacer para encontrar a los escogidos por el Señor, para que les prediques. Y puede ser a lo mejor hablar en un parque, regalar libros de Mormón, tener alguna actividad, no sé, tocar alguna puerta. En episodios pasados platicaba mi experiencia de cuando conocí al hermano Demetrio, de cómo el Espíritu me llamó específicamente a una puerta. Y eso es algo muy especial, Damara, porque ya estás buscando el bien común. Exacto. No estás buscando una revelación para ti, sino cómo bendecir la vida de los demás. Y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque yo no podía recibir revelación para personas que vivían del Parque de la Pastora en Monterrey a la izquierda. Tenía que ser a la derecha, porque el Señor me había llamado ahí. A esa área. Y la revelación que yo recibía, a lo mejor estar los domingos en el parque regalando libros de Mormón, no era por vía de mandamiento. Yo no podía decirle a los demás misioneros de mi misión que lo hicieran todos así. Tienen que estar entregando libros en los parques de sus áreas. Por eso el Señor le dice a Oliverio Cowdery, no es por vía de mandamiento. ¿Okay? Si fuera un líder de zona, ahí sí. A lo mejor yo podría recibir revelación para que en estos 4 o 5 barrios sucediera algo. Pero nuevamente mi esfera se habría ampliado. ¿Okay? Entonces, es muy especial el poder recibir revelación para otras personas. Como obispos, las personas que son llamadas a este sagrado llamamiento, pueden recibir revelación para ayudarles en la vida espiritual a las personas. Pero no pueden recibir revelación para que aquella pareja tenga otro hijo, o para que no se cambie de casa, o para que el hijo estudie en tal universidad. La esfera, perdón, Amara, que el obispo puede recibir revelación, el presidente destaca, siempre tiene que ir alineada hacia la parte espiritual. Me gusta lo que dijiste de que tú recibías revelación para enseñar a otras personas. Ya no era revelación solamente para ti. Y qué responsabilidad llevan tan grande los misioneros, porque en su placa dice Jesucristo, representan a Jesucristo. Entonces, qué importante que los misioneros puedan tener esa conexión diaria, porque yo sé que tienen una preparación diaria donde estudian las escrituras todos los días, oran al Señor, ayunan también. Entonces, qué bonito que ellos puedan prepararse tanto antes de salir de sus casas para cumplir una misión, como que estén haciéndolo a diario. Entonces, eso me hace pensar a mí en
cuánto me falta a mí esforzarme para poder recibir revelación más. Bueno, pero es que todas las actividades que mencionaste que hacen los misioneros no son exclusivas de ellos. Nosotros también debemos de orar diario, Muy estudiar cierto. las escrituras diario, ayunar inclusive. No diario, Claro. pero sí una vez al mes. Entonces, siendo sinceros, Damara, cuando un joven llega de la misión, lo primero que hace, lamentablemente, o muchos hacemos, no todos, no hablo de una manera general, es tratar de bajar el ritmo espiritual cuando debemos de seguir practicándolo. Y me confieso culpable, muchas veces la vida misma nos lleva por otras distracciones, otras voces tienen más fuerza que la del Señor y olvidamos tener una vida que nos permita estar tan en contacto con la revelación. Sí, en tono con la sintonía del Espíritu y la revelación. Y Adrián, me pongo a pensar en esto de que ellos salieron a hacer una misión a lugares lejanos de sus hogares, porque tenían familia también. En ese entonces los misioneros... Sí. Eran casados. Era un reto, me imagino, muy fuerte. Hoy los misioneros salen tal vez no teniendo grandes responsabilidades en su vida como un matrimonio, un hogar que tendrían que mantener. Oye, Damara. Pero tienen estudios que a lo mejor... Ese es su reto, ¿no? Como dejar. Sí. La semana pasada tuvimos nuestra conferencia de Destaca y vino Eldre Costa, 70 autoridad de área, y dice, en la antigüedad las personas estaban echando una pared con la pala y la cuchara y el cemento y recibían el llamamiento y encajaban la cuchara y se iban y el cemento se secaba. Entonces, eran personas que tenían responsabilidades de mantener una familia y sin embargo al recibir el llamamiento se olvidaban de todo y se iban a servir. Qué fe, ¿no? Sí. Y solo me hace evaluarme y pensar qué puedo mejorar en mi vida, ¿no? Y pensando en como amas de casa, como, bueno, no simplemente reducirnos a amas de casa, sino que como mamás que... Administradoras del hogar. Así es. Todólogas en nuestros hogares y que tenemos a nuestro cargo nuestros pequeñitos, que claro que también es parte de ustedes, pero tenemos como padres... esa bonita tarea de enseñar a nuestros hijos el Evangelio. Entonces, a lo mejor no es necesario salir grandes distancias para cumplir esta parte que el Señor les estaba pidiendo a estos misioneros, ¿sí? que conocieran el Evangelio. Aquí tenemos la bendición de tener a tu esposa en el set. Y yo sé de primera mano que ella y mis amigas también son mujeres que se esfuerzan día a día para poder cumplir con lo que el Señor pide de ellas y de su familia. Preparar jovencitos que van a ser buenos ciudadanos, buenos miembros de la iglesia, que se van a esforzar. Y lo hacemos, yo creo que con la finalidad de verlos felices, porque ¿qué madre no quiere ver a sus hijos felices? Entonces, entre menos dificultades uno tiene en la vida, creo que alcanza más ese tono de felicidad, ¿no? Claro que los problemas nunca, lo hemos mencionado en otros capítulos, que los problemas nunca se van, pero las herramientas que nosotros podemos dar a nuestros hijos por medio del Evangelio en sus vidas es algo hermoso que el Señor nos permite tener en nuestros hogares. Entonces, hermanas, que podamos ser un ejemplo para nuestros hijos en cuanto a buscar revelación del Señor. Hay algo que siempre quiebra mi voz, y es la imagen de pensar en una madre arrodillada con sus hijos y que sus hijos escuchan día a día lo que su madre pide a Dios por ellos. Entonces, es hermoso ver esto efectuar en nuestras vidas y que nuestros hijos aprendan por medio del ejemplo. Y no solamente los hijos, Damara. Te voy a contar una anécdota. En mi casa, creciendo, acostumbrábamos a orar, ¿verdad? A veces los horarios no permitían que oráramos todas las noches. Más bien, unas cuantas noches orábamos juntos. Pero ya grande, pues ni tan grande, ¿no? En mis años de universidad, en una ocasión, por azares del destino, me tuve que quedar a dormir en la casa de unos amigos. Uh-huh. Yo vivía en otra ciudad, en la universidad, y entonces yo tenía un cuarto de apartamento, pero esa noche, por la fiesta, no me acuerdo qué pasó, me tuve que quedar a dormir en la casa de mis amigos, que sus papás vivían con ellos. Y llegamos de un baile como a las 1 de la mañana, así. Ya muy noche, ¿no? En lo que se acabó el baile. Desaparece el y diablo, nos cambiamos para allá, ¿no? Ojalá que Kevin no esté viendo, mis hijos no estén viendo este video. Demasiada información, Adrián. Pero lo que me sorprende es que
La familia completa esperó a que llegara este miembro de la familia. Ajá. Y todos se arrodillaron y se agarraron las manos y oraron en un círculo. No es una práctica común dentro de la iglesia, pero esa escena de esa mamá, porque el papá no estaba, el papá vivía en Ciudad de México y la escena está ocurriendo en Estados Unidos. Entonces estaba la mamá, sus 4 hijos y el Adrián. Repíteme la hora que era. Como la 1 de la mañana. Entonces, Wow. era fin de semana. A lo mejor estaban viendo televisión, a lo mejor estaban, no sé. Pero esperaron a que llegara el último miembro de la familia y se arrodillaron. Y me invitaron a mí a que me arrodillara con ellos. Y todos nos tomamos la mano. Y a mí casi no me gusta agarrar la mano a nadie, ¿verdad? Pero ahí sí la agarramos. Y para mí fue un momento que se quedó grabado en mi corazón. Para toda la vida. Hace más de 20 años de esta noche. Y para mí todavía está muy fresca. Tú sabes que en casa de quién no, estoy muy seguro que nos está viendo. Entonces, una mamá puede influir en el corazón de los hijos, pero también de muchas personas más que ven ejemplos de mujeres que sirven como madres, como hijas de Dios y que llevan luz y amor a los prójimo. corazones de las demás personas. Así es. Bueno, Adrián. Muy bien, pues esto ha sido el episodio 13, Damara. Así es. Creo que ha sido un episodio en donde hemos aprendido muchas cosas. Aprendimos que la revelación es real, pero que llega con orden. Y que cuando caminamos con fe, como lo hizo Oliverio Cowdery, el Señor nos muestra paso a paso, por más difícil que sea la tarea, como ir a predicar a unos lamanitas salvajes, o no tan salvajes, lo que debemos de hacer. Las historias que vemos en el libro de Mormón no son historias de pioneros o de gente de los 1830 nada más. O que no sean de la vida real, si fueron de la vida real. Son historias que podemos aplicar el día de hoy, que fueron problemas y que hoy en día son oportunidades de aprendizaje. Herramientas. Uh-huh. Pero creo que la parte más importante que debemos de aprender, Damara, es que debemos de respetar la revelación que se recibe por esfera. Uh-huh. Mi presidente de quórum tiene derecho a recibir revelación para mí como parte del quórum. Mi obispo, en mi vida diaria en el barrio. El profeta es el único que tiene el derecho a recibir revelación para mí y para el resto de la iglesia de manera colectiva. Yo creo que es importante que entendamos esto y lo pongamos en práctica en nuestra vida para poder seguir adelante mirando hacia Cristo. ¿Y como es tradición? ¿El emoji? ¿El emoji? ¿Qué emoji te gusta, Damara? El de la oración, tal vez, pidiendo revelación. Ok. Oh. ¿Qué te parece si en esta ocasión nos ponen el emoji de la palomita? ¿Okay? Por el espíritu de revelación y la paloma es más o menos como el Espíritu Santo. Me parece muy bien. Ok. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este episodio 13. Les invitamos a que puedan tener su estudio con su familia y que puedan comentarnos aquí en la caja de comentarios qué es lo que más les ha gustado de este episodio y que puedan suscribirse al canal. Más de la mitad de las personas que nos ven, Damara, no están suscritos al canal y eso nos ayuda a llegar a más personas. Así es que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en el episodio número 14. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.